Arrancamos, ¿querés, Elisa? Adelante. Sí, gracias, Gabriela. ¿Cómo están? Un gusto finalmente estar en el seminario. Gracias, Laura, por incorporarme a la red y por la invitación a presentar. Un placer. Y bueno, hoy traje como disparador un paper que se llama Optimal Climate Policy, Making Do with the Taxes We Have, que es con un colega, Armand, de la Universidad de Viena, que más o menos la idea original era, bueno, cómo podemos hacer política óptima con lo que tenemos, ¿no? Suponiendo que no hay un impuesto al carbono, bueno, con los impuestos que tenemos. Entonces voy a aprovechar un poco la oportunidad para contarles esta agenda de qué se trata, en qué cosas estoy pensando. El paper pertenece a una agenda de investigación que estudia la interacción entre la política climática con las demás herramientas de política económica. Y la motivación que subyace en esta agenda que estoy un poco empujando es que me parece que hoy hablar de política climática debería ser tan natural para los gobiernos como hablar de política fiscal, política monetaria, política cambiaria, de deuda. Y en ese ámbito hay mucho por hacer, digamos, de poder empezar a entender la política climática como un instrumento más de política económica. Y hay mucho en la literatura y por ahí en el día a día de que, bueno, hay que hacer política climática, hay que hacer algo allá. Y el mensaje detrás de todo esto es medio apocalíptico y lo trato de evitar, ¿no? Porque el paper dice, sí, hay que hacer algo, pero no hay que hacer algo en ese sentido apocalíptico de que si no hacemos nada nos estamos yendo a una catástrofe climática, que posiblemente es verdad, pero genera a veces reticencia e impide que la política avance la implementación de política, ¿no? Entonces, acá sería como un escenario de mínima lo que propone el paper, es decir, bueno, sí hay que hacer política climática, pero en este paper y en esta agenda esto significa que ya no podemos olvidarnos del aspecto climático en todas las evaluaciones, decisiones de gobierno, ¿no? Tiene que estar, hacer política climática tengo que poder tener los efectos climáticos incorporados en todos los sectores del gobierno, en todas las políticas que implemento. Y eso como un escenario de mínima. Entonces, así como conocemos de memoria, y sobre todo los que están en este seminario, por ejemplo, las tensiones entre política monetaria y política fiscal, y cómo es un equilibrio, digamos, con más dominancia monetaria, con más dominancia fiscal, necesitamos conocer y explorar estos mismos canales entre las distintas políticas, política fiscal y política climática, política cambiaria y política climática, política monetaria y política climática. Esto está en la agenda de muchos bancos centrales hoy, de qué manera hay que incorporar el riesgo climático en la política monetaria. Tengo también un proyecto con Natalie Pogman, que es una chica de Camerún. Entonces, en ese paper, por ejemplo, estudiamos un modelo de crisis de balanza de pagos para explorar de qué manera, no sé, un shock climático o algo climático puede degenerar en una crisis de balanza de pagos, que ella trabaja en el Fondo Monetario, para el fondo es algo relevante, ¿no? Pero bueno, en particular, lo que más he trabajado hasta ahora es el aspecto de la interacción entre la política fiscal y la política climática, y eso es este paper. Entonces, en particular en este paper, bueno, exploro la interacción entre política climática y fiscal, y lo que estudia es el rol de impuestos comunes, y con impuestos comunes significa impuestos al consumo, al ingreso, a la energía, subsidios a la energía renovable, el rol de estos impuestos que ya existen y que para el IVA, ¿no? ¿Qué rol puede tener para controlar las emisiones de dióxido de carbono? Y el principal resultado, que es como para, digamos, que enfatiza esta interacción entre política fiscal y climática, es un resultado teórico que dice que impuestos comunes, una combinación de estos impuestos que aparecen acá, al consumo, al ingreso, una combinación de estos impuestos es equivalente a tener un impuesto al carbono. Y equivalente significa es una política óptima. Puedo controlar las emisiones de carbono al nivel óptimo
utilizando impuestos que ya conocemos, digamos, y incluso si no tengo un impuesto al carbono. Y luego hay un segundo resultado que nunca lo terminamos de pulir, que es más cuantitativo, decir, bueno, ¿cuánto tendrían que ser estas alícuotas para que sean óptimas? Es un paper sencillo, pero el resultado no es obvio. Por lo menos no era obvio a priori, ahora qué sé yo. ¿Y por qué? Digamos, ¿cuál sería la intuición? El cambio climático, cuando lo pensamos como economistas, en realidad es una externalidad, y que sabemos que para resolver el problema de una externalidad, lo que necesitamos es un impuesto piguviano, y no tiene mucha más vuelta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tengo ese impuesto, se resuelve, simplificando, ¿no? Entonces, la externalidad es que usamos energía fósil, en nuestro caso, en el caso de Argentina, quiero decir la ganadería, a veces la deforestación, todo eso genera dióxido de carbono, que se acumula en la atmósfera, genera calentamiento global, y el calentamiento global genera cambios en el clima, ¿no? Y estos cambios en el clima provocan un costo social que el individuo no contempla, y esa es la externalidad. Y el costo social viene medido en pérdida de producción o de bienestar. Entonces, si lo pensamos así, tenemos una externalidad, se resuelve con un impuesto piguviano. ¿Y por qué digo que no es obvio? En realidad, en un ejercicio de diseño de política óptima, si no tengo el instrumento óptimo, muchas veces no puedo descentralizar el óptimo social, ¿no? Y tengo que ir a una solución de segundo mejor, de second best. Y lo que la equivalencia que este paper muestra es, justamente dice lo contrario, incluso si no tengo el impuesto óptimo, el impuesto al carbono, puedo implementar el óptimo social con una combinación de impuestos existentes, ¿no? Y entonces lo que tiene de bueno es que nos escapamos de las políticas de segundo mejor, que siempre son medio como una caja negra que no sabes en realidad. Y hay mucho de la literatura es como se resignó a decir, bueno, no podemos poner impuesto al carbono, entonces vamos a subsidiar renovables, vamos a tratar de hacer un impuesto al carbono en una región y en el resto no. Este paper se sale de ahí, dice, sin un impuesto al carbono me puedo mantener en el óptimo social. Entonces, no es obvio en ese sentido, es medio obvio en el sentido de diseño de política clásica, que es que el resultado de Tinbergen, que necesitas para hacer política tantos instrumentos como objetivos de política tengas, ¿no? Entonces tengo que hacer 5 cosas, tengo 5 instrumentos, de alguna forma lo puedo implementar. Entonces medio que depende cómo diseñes el modelo, podés generar si generas tantos instrumentos como márgenes tengas en el modelo, tendrías que poder implementar el óptimo social. Entonces, ¿cómo disciplinamos el resultado, este resultado de equivalencia? Es probando la equivalencia en el modelo que hoy es el Workhorse Model para Climate Economics, que es el modelo de Nordhaus, que luego estuvo un poco más refinado y se publicó en Econométrica es un paper de Golosov, Hassler, bueno, 4 autores, ¿no? Entonces, el original es el DICE Model de Nordhaus, el que usa ahora la macroclimate, un poco lo que yo trabajo, es este paper de Econométrica, que lo escribió Golosov, que además es de Minnesota. Entonces, nosotros probamos, decimos, bueno, este es el modelo que estamos usando para pensar el cambio climático en un framework macro. Bueno, en ese modelo yo puedo mostrarte que puedo implementar el óptimo social y lo calibro para que sea exactamente equivalente al carbon tax que surge de estos papers. Que en particular es ¿no? Este paper que les menciono, tanto Nordhaus como el paper de Golosov en Econométrica, al final del día es un paper cuantitativo, es decir, bueno, ¿cuánto tiene que ser el carbon tax? Y varían, el valor que está acá en pantalla es el de Golosov, que es el impuesto tiene que ser $54 por tonelada de carbono. Entonces pueden pensar que, y no les voy a mostrar los resultados, pero lo que nosotros proponemos es decir, bueno, ¿qué combinación de impuestos es equivalente a un carbon tax de $54 por tonelada de carbono?
¿Cuáles son los elementos del modelo? Como para un poco crear la intuición, pueden pensar un modelo neoclásico de crecimiento que está ampliado para tener, bueno, recursos fósiles, entonces va a haber recursos no renovables, va a haber carbón, va a haber gas, y va a haber un sistema climático. Pero pueden pensar el modelo neoclásico de crecimiento de Solow con un sistema climático que justamente fue la contribución de Nordhaus, traer toda esa parte de clima al modelo neoclásico de crecimiento. Y un poco el mensaje que teníamos originalmente, pero que de a poco lo vamos repensando, es que la contribución, más allá de decir todavía se puede hacer política óptima, la contribución del paper es mostrar que existe una alternativa óptima que se basa en instrumentos que ya existen. Y acá la intuición era que de alguna forma puede ser más factible de implementar, ¿no? Nosotros en Argentina tenemos un impuesto al carbono, y si le preguntás a Sebastián Galiani, dice, en realidad era simbólico, pero tiene valor el hecho de meterlo en la reforma fiscal, cosa de que ahora ya está en el código, y eventualmente queda recalibrar esa alícuota, ¿no? Entonces, un poco ese mismo concepto que está en el folclore de hacer policy, es lo que surge como resultado de este modelo. Puede ser más fácil de implementar si yo te digo, mira, está bien, no pongas un carbon tax, pero modifica tu impuesto al consumo, a la energía, en esta dirección, que eso te lleva al mismo resultado, al mismo óptimo social. Entonces, a ver, ¿qué márgenes hay? Hay energía en el modelo, hay consumo, trabajo, inversión, hay una producción y bueno, se usa la energía para generar producto, pero el uso de esta energía genera carbono en la atmósfera. Y ahí caracterizamos un óptimo social que lo descentralizamos en una economía de mercado con impuestos. Entonces va a haber en el modelo, cuando les digo impuestos tradicionales, es un impuesto al carbono, un impuesto a la energía, un impuesto a renovables, impuesto al consumo, impuesto a la renta de capital, impuesto al trabajo, al salario, y una transferencia de suma fija, ¿no? Entonces, cuando le digo que es un resultado de equivalencia, la equivalencia es entre tener un impuesto al carbono o tener una combinación de todos estos impuestos, con la característica de que todos estos existen, mientras que el impuesto al carbono en muchos países no. Entonces, los resultados, y con esto voy terminando, lucen más o menos así. La primera parte, digamos, y por ahora lo que es la contribución más importante, es teórica, de caracterizar en este modelo un óptimo social. Ese óptimo social se puede implementar con un impuesto al carbono. El impuesto a las emisiones de carbono básicamente es el costo de la externalidad, ¿no? El impuesto piguviano es eso, tengo que poner un impuesto que sea igual al valor de la externalidad, y con eso el individuo internaliza ese costo, ¿no? Entonces, bueno, probamos que ese es efectivamente el impuesto. Este sería el $54 por tonelada de carbono en la versión calibrada. Tiene algunas características que no importa. Y el segundo resultado sería decir, bueno, puedo hacer política óptima sin un impuesto al carbono. Entonces, en esta segunda descentralización, una descentralización alternativa, el impuesto al carbono es cero, y necesito toda una batería de impuestos a la energía renovable, al consumo, al trabajo y al capital. Termino con esto. Entonces, el resultado principal, y de nuevo, después hay una sección cuantitativa, pero el resultado teórico, que es este resultado de equivalencia, lo que dice es, puedo descentralizar o puedo hacer política óptima con un impuesto al carbono o con una combinación de otros impuestos que lo usan como bastante, es una batería de impuestos, ¿no? Esto que les mostré recién, sí, bueno, pues tengo que hacer todo esto, mientras que en lo otro tengo que simplemente, en la primera descentralización simplemente necesito un impuesto. Y eso tiene su sentido en términos de diseño de política. La mejor manera de corregir una distorsión en el mercado siempre es con un impuesto que actúe directamente sobre el margen. Entonces, si el margen es, tengo demasiadas emisiones, tengo que poner un impuesto a las emisiones, y eso es la mejor manera de corregirlo. Y si no se puede, en general se terminan buscando otras alternativas, que en general son second best.
Y acá la novedad es que en realidad, sin el impuesto directo, en realidad se puede implementar el óptimo, pero con una batería de otros impuestos. No es que lo puedo reemplazar por otra cosa, sino que lo voy a tener que reemplazar por una combinación de todas las otras cosas que me corrijan la externalidad, pero como ya estoy metiendo impuestos en lugares donde no debería, después la tengo que empezar a corregir y deshacer. Entonces, es una batería de impuestos que lo bueno es que son el first best, y lo malo que de alguna forma complejiza, ¿no? Y esta complejidad viene de que al no usar el impuesto directo genero otras distorsiones en la economía que después la tengo que recorrer e ir limpiando.